Y podemos empezar, yo creo, por la más importante de todas. Habemos noticias, por fin la FIA ha tomado una decisión, le ha costado, hemos estado un mes de parón, han esperado la última semana del parón para tomar decisiones, prácticamente, pero ya se reunieron el 20 de abril y tenemos decisiones. Yo exactamente no sé cuáles, pero nos puedes comentar, Joan, porque creo que son cuatro las grandes medidas a definir para la próxima carrera de Miami. Sí, lo podemos resumir en unos pocos puntos. Hay muchas medidas y muchas sutilezas que iremos desgranando a medida que, sobre todo en Miami, ¿no? A medida que veamos, pero lo podemos resumir hoy de manera general. Ha habido una reunión el 20 de abril entre la FIA, la Fórmula Uno y los diferentes representantes y grandes representantes de los equipos, jefes de equipo y gestores de la competición para confirmar y aprobar correcciones al reglamento de la Fórmula Uno de 2026. Hemos hablado durante este mes de los diferentes modificaciones que se barajaban de cara a mejorar el espectáculo, o mejor dicho, lo que estábamos viendo por televisión en las tres primeras carreras, ¿Mm? cosas que no se podían admitir, cosas que había que cambiar. La FIA resumió los cambios, o digamos las cuestiones que se tenían que atacar, básicamente entre seguridad, clasificación y superclipping. La seguridad en el sentido de las diferenciales de velocidad, de accidentes como los que vimos de Oliver Berman, o Lance Stroll, o problemas de freno motor, muchas cosas relacionadas con ello. Principalmente, ya digo, con la diferencia de velocidad. Se han reunido varias veces en abril para discutir diferentes modificaciones con los responsables técnicos de los equipos, y finalmente este 20 de abril se han reunido ya todas las grandes estructuras para aprobar cambios. ¿Qué cambios se han aprobado? Pues tenemos, a grosso modo, correcciones relacionadas con la carga máxima de energía durante una vuelta. Esto afecta sobre todo a la clasificación. Se ha reducido de 8 a 7 megajulios la energía máxima que se puede recargar por el motor eléctrico ¿Mm? durante la vuelta. Se ha aumentado la potencia del superclipping, es decir, la potencia de recarga en el superclipping es más alta. Hemos pasado de 200 kilovatios a 350 kilovatios. Entonces, en el momento del superclipping, el coche recupera energía de manera más rápido y por ende frena más durante el superclipping. Veremos ahora qué quieren resolver con esto. Se han aprobado diferentes configuraciones energéticas dependiendo del circuito para que no hayan circuitos que se vean muy afectados por esta gestión energética, porque sea muy relevante para sus características. Ya vimos que Australia fue terrorífico a nivel de competición, Japón lo fue también bastante, China no se vio tan afectada. Entonces se quiere paliar un poco esta diferencia entre circuitos. Se ha limitado la potencia del boost a 150 kilovatios, es decir, ya no estamos en los 350 que se podía antes cuando tú activabas el botón de boost. Entonces se quiere reducir un poquito esa influencia. Se ha modificado también la energía, la potencia que puede dar el motor eléctrico durante una vuelta, o sea, independientemente del boost. En ciertas zonas se ha modificado, se ha reducido a 250 kilovatios, antes estaba en 350 kilovatios. Entonces han bajado en algunas zonas muy concretas del circuito esa energía eléctrica, y por tanto el reparto en algunos puntos ya no es 50-50, sino que el motor de combustión está un poquito por encima, que era una cosa que se pedía bastante. Y luego otros cambios relacionados con el sistema de detección, cuestiones de las salidas, situaciones anómalas en las que un coche se puede quedar parado, que luego iremos desgranando más adelante. Así a grosso modo, Iker, ¿cómo te suenan algunas de estas medidas? Podemos ir comentando a partir de ahí, porque hay opiniones encontradas. Esto, como siempre y como lo que estamos viendo durante toda esta temporada, genera bastante debate. Sí, la verdad que sí. Pues mira, Joan, yo la primera vez que escuché la noticia, eh,
la recibí de forma bastante negativa, la verdad. De primeras no me gustó nada, pero luego es verdad que repasando por encima, ahora que estabas comentando tú, que los tengo aquí apuntadas las medidas, hay algunas que me parecen interesantes. Por ejemplo, me parece bastante interesante el tema del boost, porque es una limitación bastante tocha. Estamos diciendo de bajar de 350 kilovatios a 150, lo cual es bastante tocho. Entonces, creo que en ese punto de vista me parece interesante porque no vamos a ver adelantamientos de autopista, o creo que ya no se verán tan vastos como ahora. Y también el hecho de, claro, también estaba el tema de, joder, es que uso el boost y claro, no tengo batería para la próxima porque estoy gastando a razón de 350 kilovatios hora. Me quedo sin batería a la mínima que uso el boost. Si son 150, puedo usar el boost para adelantar, pero no vamos a ver tanto este repaso artificial de me paso y me repaso, porque me sigue quedando a lo mejor algo de energía para defenderme la próxima recta y jugar un poco con eso. Entonces, ese sentido, pues la verdad que el tema del boost me parece interesante, John, pero no veo todavía el tema de la recarga por vuelta en Quelling, no me convence, porque, vale, yo recargo menos, pero el punto no es solo que recargue más o menos. A lo mejor no recargo menos, pero si me quedo sin batería, el clipping va a estar ahí. O sea, en plan, creo que no solucionamos el problema de raíz. Es un parche que no sirve de nada. Pues solo va a hacer que el coche vaya más lento, pero realmente lo que importante es que bajar de 350 y a 250. Pero el hecho de que solo vaya a ser en ciertas zonas, que la FIA va a decir qué zonas van a ser en momentos muy como... No me gusta. O sea, como que en ciertas zonas bajamos a 250. ¿Qué zonas y por qué? Me parece demasiado hermético esa medida de... No, no, nadie se va a enterar realmente de qué cambios van a hacer. O sea, el que sí que vamos a ver nosotros con nuestros ojos va a ser el del boost. Es el único que me parece 100% positivo. No me parece mal aumentar de 250 a 350 la recarga, porque al final recargas más rápido y necesitas menos tiempo de super clipping o menos tiempo de clipping. No me parece la solución, pero no me parece que venga mal esa medida, ¿vale? Pero lo que no me parece bien es el hecho de dejar la potencia a 350. Y yo creo que es una medida que no van a admitir nunca. O sea, creo que van a morir con los 350 kilovatios. No van a querer bajar a 250 porque sería ya admitir que la normativa ha sido un error, porque si tú tocas el boost o tocas la recarga, son ajustes, pero cambiar directamente de 350 a 250 estás quitando lo que son estos motores que se vendieron como el 50-50 famoso de combustión electricidad, no van a ser ya combustión 150, perdón, 50-50. Entonces, esa Eso me es. deja más fría, pero lo del boost me parece interesante, por quedarme con lo positivo y dejar cerrar el Sí, tema con lo positivo. claro. De hecho, el tema del boost, el matiz que tiene es que cuando tú realmente estás entregando toda la potencia del motor eléctrico, porque el motor eléctrico puede entregar hasta 350 kilovatios, y el boost te puede entregar, si en un momento dado tú de la vuelta no estás entregando esos 350 kilovatios eléctricos, el boost te permite llegar a esa potencia máxima. El boost no solo se reduce, no solo te reduce el salto que te permite dar para llegar a esa potencia máxima, sino que, o sea, se ha reducido ese salto que puedes dar a causa del boost, pero es que además, si tú ya estás dando cerca de la potencia máxima del motor eléctrico, no hay boost. Una de las, o sea, es 150 kilovatios de salto como máximo. Si tú ya estás yendo en un régimen en el que la energía eléctrica que te está dando el motor eléctrico es grande, el bus no te va a hacer ningún efecto. Entonces, como bien dices, ese va a ser uno de los casos más críticos y más en sí de que pueda ser mejor o peor, porque la FIA lo argumenta en el sentido de que esto va a disminuir la cantidad de situaciones peligrosas que se producen por diferencia de velocidad. Y eso es cierto porque, claro, cuanto menos es ese Tiene sentido. salto de potencia eléctrica, menos diferencia de velocidad vas a tener con un coche que no esté usando el bus o que esté recargando o lo que sea. Pero yo creo que lo más clave es que, como bien has dicho, disminuye esa dependencia,
del motor eléctrico o ese peligro de quedarte sin energía, ¿no? De quedarte completamente eh, fuera durante la curva y que tengas que hacer durante la vuelta y que tengas que hacer algún tramo recargando en exceso. La cuestión de la carga máxima por vuelta de esos 8 megajulios, esos 7 megajulios, creo que van a afectar más a cómo configuren los equipos los coches que al pilotaje. Me parece la medida más tibia, por decirlo de alguna manera. No me parece ni bien ni mal, yo creo que es que simplemente no va a afectar mucho más allá de la configuración del coche para, por ejemplo, clasificación, ¿no? Que van a obligar a que el coche no tenga que recurrir tanto a la recarga. ¿Por qué? Porque está limitada. Pero es una limitación de 1 megajulio sobre 8, no es una cosa escandalosa. Se llegó a hablar de bajarla a 6, ya bajarla a 6 es un cambio considerable, pero tampoco es muy grande, pues bajar las 7 es prácticamente quedarte un poco a medio camino. Ya, Lo harán un poco para ver un poco cómo funciona, más que otra cosa. Y tendrán que tener mucho más feedback de los equipos que de los pilotos en sí mismo o de lo que se vea por televisión. Lo que es más, lo que es más claro de cara a la televisión es lo que has dicho, la potencia del superclipping. Si tienes más potencia de superclipping, puede sonar antiintuitivo, no va a desaparecer el superclipping porque, como has dicho, nunca van a reducir o nunca van a evitar ese 50-50 de potencia eléctrica. Entonces, si no lo podemos evitar, ¿qué hacemos? Más potencia de superclipping, más rápido la recarga, menos tiempo de bajada en el sonido y bajada en las revoluciones del coche a final de recta. Entonces, en lugar de comerte 200-150 metros de superclipping, te comes 50 metros de superclipping. Sigue siendo horroroso. De hecho, probablemente ese cambio de sonido vaya a ser incluso peor que antes, pero va a ocurrir durante menos tiempo. Hasta que no veamos la clasificación de Miami, creo que no vamos a tener como una respuesta visual, una respuesta clara de cómo nos vamos a sentir cuando eso suceda. Em, pero vaya, es una de las soluciones que han encontrado y veremos si es efectiva o no. A mí lo que más me molesta es, yo creo que como a mucha gente, es esto, de que sabemos, porque saben que el ya, 50-50 es un error. Porque si no, no dirían pero no, no, no. en ciertas zonas del circuito y en las zonas que la FIA va a seleccionar Y que tú no vas a en cada saber uno de los en, un- circuitos. en Eso es, principio. eso es. Porque no están siendo para nada pedagógicos en este sentido. Vamos a reducir la potencia eléctrica a 250 kilovatios. Parece ser que no van a entrar salidas de recta, no van a entrar, o sea, salidas de curva, rectas, zonas de alta tracción. Parece que eso no va a entrar. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿En qué zonas estás cambiando el reparto? ¿En las zonas en las que ese reparto no es relevante? La zona donde más relevante es el reparto es en la recta, que es donde los coches se quedan sin batería. No lo Ya. van a cambiar en la recta. Lo más probable es que no lo cambien en la recta. Y a ver Sería qué asumir su error. proporción. Y no Claro, lo van a asumir. No van a asumir que el 50-50 es un error porque es la bandera que está usando la Fórmula 1 a día de hoy, mm, que creo que la es lo bandera que de de este reglamento es verdad ese ayudaría a 50-50. solucionar el problema, sinceramente, pero no lo van a cambiar. Sí, sí. Pero vaya, esta es la solución que más preocupado me tiene. También te digo, yo, sinceramente, a inicios de abril no esperaba que siquiera considerasen, aunque sea alguna parte del circuito, reducir ese reparto, o sea, limitar esa entrega positiva Mm. de potencia eléctrica. Mm, ¿Es un paso en la dirección correcta? Yo diría que sí, pero es un pasito, realmente. No sé si es más que nada por calmar las aguas o porque realmente se crean este cambio que quieren hacer. Veremos porque incluso el efecto que pueda tener quizás ni siquiera lo veamos y en eso se escuden en decir, mira, como hemos cambiado un poquito esto, pero no ha tenido un efecto positivo, no vamos a seguir en esa dirección, porque claramente no es por ahí. ¿Intentarán justificar algo por ese lado? No lo sé, no lo sé. Ya. Vamos a ver cómo se comunica la FIA, sobre todo después de Miami, respecto a estos cambios, porque, bueno, va a ser interesante ver qué discurso adoptan. Y Y bueno, luego un cambio que no. hay Sí, un dime. sistema, te iba a decir que además de esto, también hay un sistema más que han añadido que para mí es el menos importante porque me parece que es sinceramente, el que no vale para nada, pero bueno, ellos lo tienen que vender la seguridad, que es su trabajo. También va a haber
un sistema de detección para las salidas, que realmente no sé cómo Eso es. funcionará, Mm, no sé cómo funcionará, pero que aquí pone que, es un sistema que detecta una aceleración mínima para las salidas y en el caso de que detecten una salida anómala de que un coche pues, no tenga batería, como pasó en Australia, por ejemplo, que algunos coches salieron sin batería, pues no sé qué hará este sistema. En plan, si sacará una bandera amarilla o cancelarán la salida o no sé. Porque cancelar la No, salida no, mm, porque ya has salido no, para no. darte cuenta de eso. La idea en este sentido es que a mí me preocupa en cierta manera porque ellos aseguran que no va a generar desventajas, pero la idea es dar un pequeño impulso, una pequeña entrega de energía eléctrica para compensar una salida anómala. Si tú no llegas al mínimo de aceleración, el mínimo que consideren de aceleración para la salida, vas a tener una pequeña entrega. Después de que se detecta esa aceleración anómala, tienes una pequeña entrega de energía eléctrica para llegar al mínimo de aceleración y que pueda salir. Problema, que todo este software lo llevan los equipos. Pero ¿qué me Entonces, estás esto es una contando? puerta abierta a que la gente encuentre su laguna en Claro, esta pequeña entrega y no haya una manera, digamos, yo qué sé, clara de hacerlo. Imagínate que un equipo hace una entrega progresiva de ese extra de energía para evitar una salida anómala. Te lo hace por escalón. Entonces, al principio te entrega una parte suficiente para cumplir esa aceleración mínima, pero tú ya has abierto la puerta para que luego puedas entregar un poco más. Entonces ya tienes una ventaja respecto a los otros equipos. Eso me parece preocupante. Y la FIA no ha dado mucha más información de cómo va a gestionar y asegurarse de que los equipos estén cumpliendo con la ya, aceleración mínima, pero no se estén pasando de la raya. ya. Esto, por ejemplo, al equipo Ferrari le debería preocupar bastante, Sí, porque porque es uno de sus fuertes. además cuando venimos de lo que venimos con el tema de la polémica con Red Bull y Mercedes de que hacían un escalón final de energía con el super clipping al final de quali, que claro, que se supone que es ilegal, pero lo puedes hacer en casos de emergencia, entonces, porque entonces te dejaban 100 segundos sin energía eléctrica si hacías en vez de bajar con el de-rating, bajabas del tirón la energía de 100 a 0, pero claro, si yo estoy acabando una vuelta de quali, me da igual perder 100 segundos de energía. Que la Ujú. FIA ya ha declarado que eso es ilegal y ya Mercedes y Red Bull no van a contar con esa ventaja a partir de ahora. Pero está abriendo la puerta a más cosas de este estilo con eso. Sí. Sí, sí, es una de las cosas en las que pensé cuando vi la noticia, es decir, la FIA Claro, podrá corregir y podrá, lógicamente es lo que tiene que hacer, vaya, pero una cosa es que tú me digas que hay un escalón, ¿no? Hay una cantidad de potencia que puedes dar para corregir la salida y otra cosa es cómo la des. En este caso, pues es evidente. No es lo mismo un escalón, darla en escalón, bajar de golpe o subir de golpe, que bajar progresivamente o subir progresivamente. Y ahí es donde va a estar, yo creo, el punto de juego con el que van a intentar los equipos aprovecharse de este fleco que puede haber dejado la FIA con el tema de las salidas. Ellos ya digo, aseguran que no va a haber ventaja. Yo soy un poco escéptico por esto que comentas tú, de que los equipos trabajan siempre para llevar el reglamento al límite y yo no creo que se vayan a quedar. No, sí, vamos a asegurarnos de que ese es el mínimo. Si tienen una oportunidad para sacar un poquito más, para exprimir un poquito más, lo van a intentar hacer seguro, seguro. sí. Y luego hay uno final que ya a mí, en plan, ríete tú porque yo ya no sé qué hacer. Siste- eh, sistema de alertas y ajustes para lluvia. Sí, Pero ¿qué esto vas a me cambiar sorprendió mucho. si no ha Esto llovido me todavía? sorprendió mucho. ¿Qué vas a Esto me cambiar? sorprendió mucho. Hay una cosa que tiene relativo sentido y es que han aumentado, entre muchas cosas que han hablado, que también te digo, yo creo que lo importante, a lo mejor han podido perder un poco el foco, pero bueno, em, estos coches tienen dimensiones de neumáticos diferentes a las generaciones, bueno, a la generación anterior. Entonces, la forma en la que se calientan los neumáticos, y en este caso concretamente los de lluvia, cambia respecto a la generación anterior. Han hecho un ajuste de la temperatura máxima a la que pueden estar las mantas térmicas en condiciones de lluvia. A ver, A ver, bueno, no que no nos me parece hemos mal, ¿eh? enfrentado a condiciones de lluvia. Pero No, no, no me parece mal porque es una cosa.
que está ahí, pero me parece una cosa residual. Es decir, Sí, cuando nos enfrentemos a condiciones de lluvia, yo creo que el problema más grande que vamos a tener es comprobar si estos coches sueltan tanto spray como los de la generación anterior, por porque no se ejemplo. podía correr en lluvia. Eso me parece más básico que las mantas térmicas, porque las mantas térmicas, vale, yo no, yo respeto que lo corrijan y me parece oportuno, pero, pero bueno, es otro factor más de la Sí, competición. No me parece que sea una cosa tan preocupante que sea limitante como yo que sé, el sprite. El exacto. spray sí que me parece muy, muy clave. Todavía no nos hemos enfrentado a una situación de lluvia este año. Vamos a ver si nos vamos a encontrar este año con situaciones como la del año pasado de decir, está lloviendo tanto, no se va a correr. Y eso es una pena, es una cosa que ha perdido esta F1 moderna, que no tiene relación con el reglamento actual, que esperemos que con los coches más pequeños y los neumáticos más pequeños mejore, pero es la que me parece clave. Es decir, si tienes que estar mirando una cosa relacionada con la lluvia, me parece esta, más que en sí cuestiones de demandas térmicas. Sí que se han hablado cuestiones de luces de señalización, eso me parece importante porque es, de nuevo, una cuestión de seguridad, pero sí que me parecen un poco más temas más residuales y que justo en el caso de la lluvia no van al kit de la cuestión, que es importante dentro de ese ámbito. Ya. Pero no deja de ser gracioso también que en el, como en la modificación de venimos a salvar el reglamento de Fórmula 1 2026, Ya, que una de las sí, sí, medidas sí, sea sí. alertas y ajustes para lluvia cuando ha habido cero carreras y cero sesiones en lluvia este año. Que no sabes qué hay que tocar. Que yo no digo que no haya que mejorar cosas para estos coches en agua, pero espérate a probarlo, ¿no? Es que no sabes. Estás elucubrando, pero bueno. También no hay que pasar por alto, Joan, que como siempre es que no hay nadie al volante. O sea, no hay nadie al volante aquí. Lo mejor dicho. Haces unos grandes cambios y la próxima carrera, Gran Premio de Miami, es Gran Premio al Sprint. Eso significa que solo tenemos Bueno, una sí, hora todo el fin de semana de pruebas. Y tienes que probar todo esto nuevo y ver si funciona. Bueno, es verdad sí. que han corregido un poco porque ha salido una noticia, no sé si ha sido hoy o ayer por la noche, que van a alargar el Libres uno porque se lo ven venir, porque es que esto es bastante evidente, que no es la mejor idea. Les han dado 30 minutos extra. O sea, los Libres uno van a durar 90 minutos en vez de una hora, que es lo que acostumbra, como hacían antiguamente, pero eso la gente a lo mejor no, más nueva no lo sabíais. Eh, que no me parece mal como medida, pero no deja de ser otra vez otro apaño de como tengo que hacer las medidas ya de ya, porque si no me comen, las tengo que hacer ya, pero es para un fin de sprint, que es cuando menos vendría a hacer tantos cambios de reglamento. Pero bueno, sí que es verdad que por otro lado, ha habido gente que me ha comentado, por ejemplo, me has comentado tú justo antes de la llamada, Joan, que es verdad que vas a tener dos carreras y dos qualis para probar los cambios. Entonces, no sé cómo. Yo creo que por tu lado sí que me has dicho antes que lo veías un poco más positivo, ¿verdad? Sí, sí, yo soy un poco de la opinión, es decir, de si tú tienes una circunstancia que no puedes cambiar, intenta sacar lo más positivo que tengas de ello. Es decir, aquí hemos criticado muchas cosas de la FIA. Bueno, y seguimos haciéndolo. Y Pero, seguiremos. Es una y promesa. seguiremos. Es pasado, presente y futuro. Es una Exacto. constante. Pero yo aquí les voy a dar un voto a favor, por decirlo de alguna manera. Tú tienes el parón este, que está inducido porque hay un conflicto en Oriente Medio, que quieras que no, es una cosa un poco más importante que la Fórmula 1. Nah. Em, Yo creo que aunque, no. aunque viendo ciertas declaraciones, cuidado, cuidado a quien le preguntes. Pero Efectivamente. sí, quiero decir, te encuentras con esta circunstancia, y dices, vale, el siguiente gran premio que tengo es Miami. Es que no hay otra, en plan, no es que tenían otro gran premio, no pueden elegir, es que Miami es el que viene. Entonces, si viene Miami, tienes dos opciones. O cancelas el formato sprint, que es una cosa que no veo a la Fórmula 1 haciendo, No, y además ya o, habrá contratos de por medio. Eso no se puede hacer, yo creo. claro, 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 o sea, tal cual. O dices, vale, ¿cuál es el lado positivo? ¿Cuál es la lectura positiva que podemos sacar de que haya un formato sprint? Yo soy partidario de que si hay más
sesiones de entrenamientos libres, mejor para probar estos cambios de reglamento. Pero ya que tenemos un formato sprint, podemos sacar una lectura con más muestras de cómo estos cambios afectan en condiciones de competición, es decir, en fuego real. Vale, ¿qué es lo malo de este formato sprint? Que no hay tiempo de prácticas. Pues bueno, lo que hacemos es aumentar el tiempo de los libres uno para tener más tiempo de prácticas. ¿Qué es lo bueno de tener un formato sprint para probar estos cambios? Que los podemos probar en 2 qualis y que los podemos probar en 2 carreras. Aunque una carrera al sprint nunca es igual que una carrera normal. De hecho, da mucha información, pero genera poca competición. Eso ya lo podemos discutir en algún momento sobre el formato sprint, sobre Sí, eso nuestras ya es opiniones. crítica más particular al formato sprint. Eso es más particular. Pero bueno, lo que es cierto es que tienes más condiciones de competición que si tuvieses el formato 3 entrenamientos libres, una quali y una carrera. Entonces, bueno, ya que tenemos esta circunstancia, pues mi opinión es que intentemos aprovecharla de la mejor manera, que es tenemos 2 qualis, pues vamos a tener más conclusiones de cómo afectan estos cambios en quali. Tenemos más carreras, pues vamos a tener más conclusiones de cómo afectan estos cambios en carrera. Y probablemente se den más situaciones en las que podamos ver cómo ha afectado la seguridad, cómo ha afectado la competición y los límites en quali y cómo ha afectado a los efectos relacionados con la batería y la energía. Sí, también otro tema relacionado, porque al final este es el tema más importante, yo creo, del podcast. Esto va a afectar a los equipos, porque estamos hablando también no solo del hecho de el menor tiempo para adaptar el coche a esto y los posibles cambios de setup que tengan que hacer los equipos, que tiene solo una hora, sino el propio cambio de formato va a dejar seguramente, que no lo sabremos hasta después de Miami, y seguramente incluso después de Miami no lo se sabrá, habrá que esperar un poco más, pero va a haber beneficiados y perjudicados. Yo, por ejemplo, veo que Ferrari es un gran perjudicado por el tema de las salidas. Creo que van a perder ahí a lo mejor una gran ventaja que tienen. Yo creo que ahí Ferrari va a perder. Es un equipo que sí que va a perder, no competitividad como tal, pero por ejemplo era un valor que tenía muy importante de, oye, yo puedo salir quinto o sexto y me pongo primero en la primera curva. Eso a nivel estratégico en una carrera es una maravilla. Y puede que lo pierdan con este nuevo sistema de que a lo mejor los equipos empiezan a salir peor, pero les compensan potencia, se ponen a la par con Ferrari. Para mí ese Ferrari es eso, pero yo creo que el gran beneficiado, y no es por mérito de ellos, yo creo que podemos estar un poco contentos por primera vez este año. Yo creo que el gran beneficiado es Aston Martin y es Honda. Porque todo lo que sea quitar importancia a la parte eléctrica y al motor en general, yo creo que es buena noticia. Se hablaba de que no tenían muy buena recarga ni muy buen software de recarga en Honda. Pues todo lo que sea que aunque no sea en todo el circuito, solo haya ciertos puntos en los que ya se baja a 250, ya es una ventaja. Sí que es verdad que el hecho de aumentar el superclipping a lo mejor la potencia de superclipping, eso sí que les puede echar para atrás, pero el hecho de que se Claro, eso, puedan eso te iba a recargar decir. menos. Tú de verdad crees que es positivo? Es decir, en Sí, el superclipping va a ser más importante el motor de combustión y hay una diferencia abismal sí, entre todos los motores de combustión y el motor Honda. vale, sí, pero aunque se puede más potencia de superclipping, se puede recargar menos Mm, en sí, total. eso Entonces sí, me refiero, claro. a lo Mm, mejor los otros equipos llegan antes al tope, pero tú tienes más vuelta para llegar a ese tope, ¿sabes? Tienes un sí, que tope el más bajo. límite, el límite general cambia, entonces el hecho de que tengas una, un perjuicio en tu forma de Claro, recargar se nota se menos nota menos. en la vuelta Claro, claro. completa. Yo no estoy vendiendo aquí la moto de que vayamos a ir bien. Estoy diciendo de que les viene bien en No, el no, no, sentido de claro, que claro. ya No, no va a pues, ser tan dramático. Pero obviamente sigues teniendo un problema gordo. Pero por lo menos creo que se va a notar menos ese tipo de problemas, porque hay una menor dependencia de ese motor. Entonces, a la mínima que ellos puedan mejorar las vibraciones, que se presupone que, bueno, lo hablaremos luego, que tienen algún parche para este circuito, si eso se soluciona y pueden subir las revoluciones y recargar más, sumas eso con que encima se puede recargar menos y es como que, ¿sabes? Tienes que recortar menos y encima tú has empezado a avanzar ya. O sea, es como que te acortan el camino antes de que empieces un poco. Entonces, eso es positivo. En el sentido, por ejemplo, a lo mejor a Mercedes le vendría bien subir los megajulios de recarga, por ejemplo.
porque tienen tanta ventaja que les vendría bien incluso recargar más, porque la gente que les persigue se verían en más problemas. O por lo menos yo lo veo así, Sí, ¿eh? sí, A lo mejor me puedo eso equivocar. sí. Puede igualar un poquito más las cuestiones de motor. Yo lo, sí, yo soy un poco más escéptico, ya lo sabes, sí que, o sea, yo no, O sea, yo no me creo nada. yo creo que son los Em, beneficiados en el sentido de que en un momento que tú recortas la potencia de un motor, el beneficiado es el malo, no el bueno claro, nunca. claro, claro. Pero mi punto, mi matiz es, yo no creo que vayan a ser beneficiados. Yo creo que tienen una nueva oportunidad más para acortar, pero es una oportunidad, no es un beneficio directo. Es decir, volvemos a recaer, mejor dicho, nuestra confianza vuelve a recaer en la fiabilidad en la forma de trabajar de este equipo. Madre mía. Y yo no confío en este equipo. Así Ya. que es lo que yo pienso, o sea, lo que yo siento, básicamente, en Y en este tema sentido. Ferrari, ¿sí que ves un claro perjuicio o no? Mm, Sobre todo el tema de las salidas. Sobre Sí, de las todo, salidas. si el tema de las salidas afecta, sí. Si no, creo que es un poco neutro. Hasta que no llegue la dúo y como podríamos esperar para Ferrari que sucediese, esa posible mejora a raíz de la dúo, yo creo que se podría mantener más o menos igual. Creo que la fortaleza de Ferrari, lejos, o sea, quitando las salidas, va por el chasis más que por cuestiones de motor, así que no creo que ahí puedan tener una afección muy, muy, muy grande, ni positiva ni negativa. Ya. Ah, sí, puede ser. Estabas comentando tema dúo, pero quería comentar una cosa de lo dúo, pero antes de eso se me ha ocurrido una cosa. Es importante recalcar que al final es un fin de semana de sprint y con muchos cambios. Entonces, probablemente hay demasiados factores como para que este fin de semana ya veamos claramente quién es el beneficiado y perjudicado de estos cambios. Porque, por ejemplo, puede haber alguien que no afine el setup en los libres uno y ya tire el fin de semana, que es lo que suele pasar en los fines de semana de Eso es. sprint. Y encima los propios equipos ya traen muchos de ellos mejoras, lo cual es más probable que en el setup no lo afines en solo 90 minutos. Sí. Entonces, que a lo mejor hay que esperarse a Mónaco y a Barcelona y un par de carreras más a ver cómo se desarrolla y ver si de verdad hay un equipo que se beneficie. Que ya me veo los titulares de cierta prensa de decir, que yo qué sé, que Leclerc haga podio, Ferrari gran beneficiado. No, no, en plan, Leclerc ha hecho podio en Australia también, ¿sabes? O sea, calma. No significa que lo que pase en Y luego Miami sea cuando, directamente por eso. claro, y luego cuando hablemos de los equipos veremos que hay muchos factores muy diferentes y no están, y diría que en muchos casos ni siquiera están relacionados directamente con el motor. Entonces, eh, hay que siempre coger la imagen general y a partir de ahí ir analizando punto por punto para que la conclusión que saquemos no sea porque hemos cogido una parte de la realidad y hemos sacado una conclusión de esa parte de la realidad, sea de manera Exacto. interesada o no, simplemente por hacer un análisis lo mejor posible. Otra cosa que también he recordado yo ahora que comentabas esto es que el circuito en el que se va a probar esto es Miami. Y no diría yo que Miami es uno de los circuitos más representativos del rendimiento de los monoplazas. Es un circuito en el que muchas veces han llegado cosas porque es un cambio de continente, porque por cuestiones logísticas. Pero los cambios que muchas veces se podían ver en Miami se contrastaban o se desmentían una, dos o tres carreras después. Porque luego viene el ciclo europeo, luego vienen circuitos que, por ejemplo, a mí me parecen más representativos de los rendimientos de los monoplazas, como Barcelona. O sea, Barcelona me parece uno de los más evidentes. Las conclusiones de Miami siempre hay que cogerlas con pinzas. Porque, ya digo, es un circuito que, por ejemplo, históricamente el tema de los neumáticos era evidente. No podías sacar grandes conclusiones del chasis y de la gestión de neumáticos de varios coches, porque es que en Miami casi que era más potente el overcut que el undercut. Entonces, no, Ya. es un circuito muy, muy especial en ciertas circunstancias y ciertas cuestiones.